Hola, mi nombre es Lucintia González Salazar y voy a exponer sobre la Ley Federal de Trabajo y algunos de los artículos constitucionales. Introducción. Los principios básicos que se regulan en la vida política, económica y social de México, que están estipulados en la Constitución y los derechos que se explicarán, son fundamentales, pues, para poder asegurar la libertad, la dignidad y justicia social, ya que sobresalen en ellos. Se presentarán los artículos 5 y 123 de la Constitución, así como varios artículos de la Ley Federal. Ahora sí, entrando a nuestro artículo 5, nos habla sobre la libertad de trabajo y de elección, ya que nadie puede ser impedido a dedicarse a una profesión, una industria, el comercio o trabajo. Claro, siempre y cuando este sea lícito, aunque esta libertad no es absoluta, porque puede restringirse en lo que señale la ley, además de que protege de que nadie sea privado de su trabajo, salvo por la resolución judicial, lo que nos comprende la libertad de trabajo. Vaya la redundancia, que se tiene la libertad de elegir una profesión donde se estudia, capacita y se ejerza las actividades de mejor manera, emprender las actividades económicas y no ser forzado a trabajar sin nuestro consentimiento. Y este se complementa con nuestro artículo 123. Un ejemplo, un médico sin licencia ejerce sin título y pone en riesgo a pacientes y la autoridad puede suspender su práctica mediante procedimientos administrativos o si hay delito, mediante una vía judicial. Otro ejemplo puede ser cuando un contrato vende, entre comillas, pues la libertad. Y ahí es cuando al empleador exige a un trabajador renunciar permanentemente a su derecho a cambiar de empleo. Esa cláusula es nula y en caso pues de que faltara lo establecido en el artículo se pueden reunir pruebas como documentos, o mensajes, contratos, testigos, denunciar, evaluar la acción penal, consultar a un abogado y promover un juicio de amparo si se trata de una violación de derechos, no firmar ninguna cláusula que pues implique una renuncia de los derechos fundamentales. Tenemos después aquí cuatro aspectos clave, iniciando por la determinación, que en cada entidad federativa se requiere un título profesional para ejercer ciertas actividades, ejemplo, derecho, ingeniería, o como nosotros que estamos estudiando una carrera de licenciados en administración, no podemos prestar unos servicios si no contamos con un título y mucho menos sin una cédula profesional, porque puede considerarse un delito siendo con la prohibición de trabajo forzado. Nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin la justicia de retribución y sin su pleno conocimiento. Después con nuestros servicios públicos obligatorios, donde pues se permite excepciones establecidas por la ley, como el servicio de armas, ser jurado, ejercer cargos de elección popular, directa o indirecta, siguiendo con la nulidad de acuerdos, que son inválidos aquellos contratos que implique la pérdida, el sacrificio irrevocable, la libertad de una persona. Después tenemos nuestro artículo 123 constitucional, que como anteriormente lo mencioné, tiene relación con el quinto, ya que en este se establece el derecho al trabajo digno y socialmente útil, así como todas las bases y garantías laborales que protegen a los trabajadores mexicanos. Aparte de que es muy importante el derecho laboral del país, ya que pues ayuda a regular las condiciones mínimas que deben respetarse en cualquier relación o ambiente de trabajo. Y varios de los puntos que se establece son la duración de jornada de trabajo,
la prohibición a trabajo de menores de 15 años, días de descanso, mujeres durante embarazo o cuarentena, salarios mínimos y el derecho de los trabajadores a una participación en las utilidades de la empresa. Ahora sí, entrando a nuestra Ley Federal de Trabajo. Antes de comenzar, me gustaría comentar que todo esto es algo que deberíamos de saber para hacer valer nuestros derechos, porque lastimosamente en México es algo que no es muy común y que tanto como empleadores como trabajadores llegan a tener problemas porque no tienen este, conocimiento sobre que hay derechos y que se deben de cumplir. Ahora sí, nuestro artículo 1, que es la observancia general, y se trata de que la Ley Federal del Trabajo aplica a todo México y regula las relaciones laborales, que es comprendido en el artículo 123, especialmente en el apartado A, donde nos dice que las bases deberán expedir las leyes sobre el trabajo a las cuales se va a regir entre obreros, jornaleros, empleados domésticos, etc. Y de una gran manera general, todo contrato de trabajo, como es que por cada 6 días de trabajo, el operario debe disfrutar un día de descanso. Y un ejemplo puede ser cuando una empresa, tanto como de Monterrey como de Cancún, deben de respetar la misma ley laboral porque están dentro del mismo país. El artículo 2, que es el equilibrio, trabajo digno e igualdad, busca principalmente un equilibrio entre emprendedores y trabajadores, teniendo en cuenta factores como producción y justicia social, así como proporcionar un trabajo digno, aquel que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajo, donde debe de existir ningún tipo de discriminación por género, discapacidad, condición social, entre otros. Nuestro 3 tenemos primero un glosario, donde son algunas palabras clave, como la autoridad conciliadora en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, la autoridad registral según corresponda, autoridad registral, tiene relación pues, con lo anterior, el Centro de Conciliación en las autoridades federativas, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tribunal que es el juez laboral que corre el traslado, poner a disposición de alguna de las partes algún documento en lugar de los tribunales, un trabajo de discriminación, hostigamiento y acoso sexual. Ahora sí, entrando a nuestro artículo 3, el trabajo no es ningún juego, al igual que tampoco no es ninguna mercancía que se pueda, así como exigir las libertades y dignidad de quien lo presta y reconocimiento entre mujeres y hombres, en el cual no se debe de establecer ninguna condición que implique discriminación entre trabajadores por motivos de origen étnico, nacional, etcétera, como se mencionó anteriormente. Después tenemos el 4, que es veda por ataque a los derechos de terceros u defensas a los de la sociedad. No se puede trabajar si se dañan derechos de otros o la sociedad, se atacan los derechos de otros cuando se sustituye definitivamente a un trabajador que reclame la reinstalación en su empleo, como no se ha resuelto su caso en tribunal, se niegue el derecho de ocupar el mismo puesto a un trabajador que haya estado separado de sus labores por causa de enfermedad o de alguna fuerza mayor, también cuando se ofende en los casos de declaración de una huelga,
en los términos de la ley o una huelga por en términos iguales de licitud por mayoría de trabajadores. Un ejemplo es cuando un médico coma en lugar de aplicar tratamientos adecuados o receta medicamentos falsos o dañinos para obtener alguna ganancia o algún beneficio. Siguiendo con nuestro artículo 5, aquí también contestaré 4 preguntas. Estas son de simulaciones escritas o verbales sin efecto. No son de orden público, por lo que pues estas no producirán efecto legal ni se impedirá el goce y el ejercicio de los derechos. Algunas de las estipulaciones que establecen es que no trabajos para menores de 15 años, igual también ya lo había mencionado anteriormente, a una jornada mayor a la permitida, una jornada inmadura por lo notoriamente excesivo, un salario inferior a lo que se establece, como mínimo un salario que no es remunerado, un plazo mayor de una semana para el pago de un salario, en lugar de recreo, fonda, cantina, café, para efectuar el pago de sus salarios, la aplicación directa o indirecta para obtener los artículos, la facultad del patrón de retener el salario por concepto de multa, un trabajo nocturno industrial después de 22 horas para los menores de 17 años, renunciar por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o prórrogas que excluye una relación laboral como un acto jurídico y registrar un trabajador con un salario menor al que realmente se recibe. Se rige pues la ley o las normas. Y ahora sí contestando las preguntas, la primera nos dice que el derecho laboral protege el artículo 5. Protege el principio de irrenunciabilidad de los derechos del trabajador y el orden público de la ley laboral. Este artículo establece que las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo son de orden público, por lo que no producirá efecto legal y es nula. Una jornada inhumana, renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o prerrogativas, un salario inferior, un plazo mayor para el pago, igual también lo mencioné, estipulaciones que impliquen discriminación, el proteger al trabajador al declarar nulo cualquier acuerdo que busque limitar o suprimir a los derechos mínimos que la ley le esté otorgando. La siguiente nos dice qué principio establece la ley federal en sus primeros 53 artículos. Los principios generales del artículo 1 al 19, que es el equilibrio y justicia social, las normas del trabajo buscan el equilibrio y la justicia social entre patrones y trabajadores, trabajo como derecho y deber social. El trabajo digno o decente es un derecho y un deber social, no discriminación, la libertad de trabajo, relaciones individuales, que son del artículo 20 al 55. La relación de trabajo define la relación laboral y el contrato individual de trabajo y establece la presunción de la existencia de la relación entre quien presta el servicio y quien lo recibe, la protección a menores, tipos de contratación, las causas de terminación y rescisión. Después, ¿cómo se relaciona la Constitución y la ley en práctica? La Constitución es la norma suprema que establece las bases mínimas y fundamentales del derecho del trabajo. Y la ley desarrolla y detalla, regula en la práctica las bases establecidas en el artículo 123 para las relaciones entre obreros, jornaleros, etc. En la práctica, la Constitución otorga la facultad exclusiva al Congreso para expedir leyes en materia de trabajo. Y por último, ¿qué limitaciones o problemas pueden observarse en la aplicación? Lo que es el incumplimiento patronal y la informidad, donde la ley establece una serie de obligaciones y prestaciones mínimas,
defensa de intereses versus derechos, que se ha señalado que la legislación en ocasiones defiende más los intereses. Dificultades procesales como el acceso a la justicia laboral, aunque mejorando con las recientes reformas, la implementación de los tribunales laborales históricamente ha sido un proceso largo y complejo para los trabajadores, lo que desincentiva la denuncia de violaciones a la ley. Después tenemos nuestro artículo 6, que son las estipulaciones escritas o verbales sin efecto, que se aplicarán a las relaciones de trabajo en todo lo que beneficia al trabajador. Un ejemplo es un tratado internacional. Un tratado internacional da más días de descanso de lo que aplica. El 7. Los trabajadores mexicanos y extranjeros. En toda empresa, el empleador o patrón tendrá que contratar obligatoriamente un 90% de mexicanos, por lo menos en la categoría de técnicos y profesionales. También deben de ser mexicanos, no solo que no hay una especialidad determinada. En este caso se contará con un 10% de trabajadores extranjeros, pero este no debe exceder de más de lo establecido. No se aplica para directores, administradores y gerentes. Un ejemplo, la empresa tiene 20 empleados en total, de ellos 180 son mexicanos, 20 son extranjeros, que son el 10%. Son contratados como técnicos en inteligencia artificial avanzada. Siguiendo con el 8, este es muy fácil. El trabajador es una persona física o moral que presta sus servicios. El 9, y es el trabajador de confianza. Este depende más que nada de la naturaleza de las funciones que éste llegue a desempeñar, y sus funciones de confianza son las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización. Un ejemplo sería que un gerente también se involucra el tiempo que lleva trabajando y el tipo de información que se le confía. Siguiendo con el 10, al igual que el 8, también es una persona física o moral que utiliza los servicios de otros trabajadores. La 11, que son personas que ejercen funciones de dirección o administración. Esta se relaciona con nuestro artículo 9, ya que son las funciones que desempeña un trabajador de confianza y será considerado representantes del patrón. En tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores. Después tenemos el 12, que es donde queda prohibida la subcontratación de personal a terceros cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otras intermediaciones para contratar. Un ejemplo, una panadería no puede subcontratar panaderos externos, porque pues no. El artículo 13. En la subcontratación permitida, se permiten los servicios especializados o de alguna ejecución de ciertas obras que no formen parte del gobierno social ni de la actividad económica preponderante de la beneficencia. Y sí, haría de estos los servicios u otras compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo empresarial, quien se puede considerar como especializado siempre y cuando no formen parte al igual del objetivo social ni de las actividades económicas. El 14 nos dice de la subcontratación por formalización. Esta quiere decir que se formaliza mediante un contrato escrito en el que se señala el objeto de los servicios a proporcionar o de las obras que va a ejecutar, también el número aproximado que se necesitará de trabajadores para cumplir con dicho contrato. En la subcontratación de registro,
Las personas física o moral que proporcionen dichos servicios de subcontratación deben, pues claramente, de contar con un registro ante lo que es la Secretaría de Trabajo, ¿no? Y Prevención Social, en el cual se debe de hacer mención